Dios les bendiga, hermanos. Bueno, ya estamos en el día que tradicionalmente se celebra el nacimiento de Cristo. eh, y bueno, meditar al menos una vez al año en lo que hemos ganado, lo que Dios nos ha dado a través de el sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario, a través del advenimiento de el Hijo de Dios a la historia de la humanidad. Muchas veces no nos damos cuenta cuánto significa esto, el nacimiento de Cristo. Y como se los dije en un mensaje anterior, muchas veces separamos el- la cruz del pesebre de Belén, cuando en realidad están íntimamente unidos, en el sentido de que es la historia del mismo personaje, nuestro Señor Jesucristo, pero al mismo tiempo el hecho de que Jesús venía a ofrendar su vida para darnos una herencia de la cual creo que la cabeza todavía no nos da para entender totalmente lo que el Señor hizo sobre esa cruz. No solo fueron nuestros pecados los que fueron puestos allí, sino que también el Señor nos dio una gran victoria, nos dio también un, un regalo tremendo. Si vamos a hablar de regalos de Navidad, yo pienso que el mejor regalo nos lo dio Dios, entregando a su propio Hijo. Ah, Estamos sabedores de que el verdadero nacimiento de Cristo no fue el 25 de diciembre, fue una fiesta pagana, la cual se cristianizó prácticamente y bueno, hoy tenemos por varios siglos ya celebrando la Navidad en 25 de diciembre. No, hermanos, no estamos fallándole a Dios celebrando la Navidad. Y aún estos elementos paganos que la festividad tiene, la realidad es que la intención del corazón de cada uno de nosotros es la que cuenta delante de Dios. Y entonces yo pienso que no le estamos fallando a Dios, pero sí es bueno estar conocedor de la verdad, la realidad de la Navidad, porque muchos pues simplemente creemos. Mira, déjeme decirle una cosa, hasta muchos ateos saben de que el 25 de diciembre no es en realidad el nacimiento, la fecha del nacimiento de Jesús. Y entonces, cuando nos atacan a nosotros los cristianos, hasta eso nos echan en cara. Eso es bueno que estemos sabedores de qué fue lo que pasó, el 25 de diciembre, y pienso que la grabación del lunes que les llegó, donde les explico que el 25 de diciembre se celebraba la Saturnalia en Roma con los mismos elementos de celebración que tenemos hoy en día, pues los tenían ellos, ¿me entiendes? Y bueno, se ha hecho tan tradicional que sacar esto de la mente de muchos es muy difícil. Y entonces podemos adoptar nosotros también la tradición, pero tenemos que estar sabedores de que en realidad el verdadero nacimiento de Jesús fue allá a finales del verano o principios del otoño, o podríamos jalarlo un poquito más a sí, a principios del otoño. Pero no tener esa idea romántica de que Jesús nació en un día de invierno, en una noche nevada y un montón de cositas que la tradición nos enseña, que hasta los Reyes Magos estaban ahí en la fecha del nacimiento del bebé Jesús, pero la realidad es que ni eso es cierto. Pero nosotros tenemos que saberlo porque más de alguna vez nos vamos a encontrar con una persona a quien estamos evangelizando y nos va a recriminar el hecho de que nosotros celebramos, te podría decir, en una fecha incorrecta el nacimiento de Cristo. Pero sí podemos usar esta fecha para enseñarle al mundo, para explicarle al mundo de que Dios un día dejó su trono de gloria
renunciando a su divinidad, vino a la tierra y se hizo como uno de nosotros. Y al hacerse como uno de nosotros, hermanos, nos dio tremendo regalo. Tremendo regalo, que como les dije anteriormente no lo entendemos, pero en realidad vino Jesús a restaurar el diseño original de Dios Padre para la humanidad. Y esto sí tenemos que tenerlo bien claro, tenemos que saber explicarlo, porque para muchos la Navidad es simplemente estar regalando regalos, juntarse con la familia, tener un buen tiempo, pero la Navidad es mucho más que eso, hermanos. Y la realidad, si vamos a, a darle una explicación más profunda, yo pienso que debiera de ser el nacimiento de Jesús en cada uno de nosotros. Jesús, a través del Espíritu Santo, tomando control de nuestras vidas y dándonos una nueva forma de vivir, una nueva forma de ver las cosas, un nuevo punto de vista que muchos cristianos no lo tienen. Muchos cristianos siguen siendo, hermanos, lo mismo que eran anteriormente, solo que se han puesto ¿cómo le diría? Una cubierta de cristianismo encima, pero no han llegado al punto en que Jesús los sustituya totalmente. Y yo pienso que esa tiene que ser la lucha constante de nosotros, ir creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto, Jesucristo. Y bueno, una de las cosas que mucho cristiano hace es sabotearse a sí mismo. Cuando les digo que tenemos que estar sabedores de qué fue lo que pasó, cuál fue la intención de Dios al mandar a su Hijo, fue restaurar, hermanos, la imagen de Dios en nuestras vidas. Esta imagen que tristemente quedó desfigurada con la desobediencia de Adán y Eva, pero al venir Jesús vino a restaurar nuevamente la imagen de Dios en el hombre. Y entonces, hermanos, nos saboteamos a nosotros mismos cuando no nos damos cuenta qué es lo que hemos obtenido, cuál es la nueva identidad que tenemos que andar exhibiendo, podríamos decirlo, porque esto de exhibir esta nueva naturaleza glorifica el nombre de Dios, trae gloria al nombre de Dios, da, hermanos, a conocer a un Dios de amor, a un Dios todopoderoso, a un Dios que no es indiferente a su creación, un Dios que es personal, un Dios que nos conoce mejor que nadie de manera individual, un Dios que quiere todo lo bueno para nosotros. Y de eso tenemos que estar, hermanos, bien sabedores, bien sabedores. El apóstol Pablo, y voy a decir quizás el mayor exponente y entre comillas, voy a decir de la religión cristiana, pero más bien lo mejor que cabe aquí es decir la fe cristiana, lo dijo en un momento que él tenía alcurnia, tenía un pedigrí tremendo, eh, él mismo lo decía, que si tengo que gloriarme en la carne, tengo en que gloriarme. Esto lo encontramos en Filipenses 3, cuando él está diciéndole a los filipenses que él era de israelita, que era de la tribu de Benjamín, que era fariseo de fariseos, en cuanto a la ley celoso, educado a los pies de Gamaliel, y empieza a dar su currículum vitae, podríamos decir, y nos damos cuenta de que no estamos con una persona sencilla, estamos con un intelectual, con una persona que entendía la cultura que lo rodeaba, pero al mismo tiempo entendía podríamos decir, la cultura judía, la religión judía, y sabía él de que el Dios verdadero es el que los judíos adoran, ¿me entiende? Pero la forma en que lo hacían ya había llegado a un punto de ser prácticamente obsoleta y tenía que ser reemplazada por este
¿cómo le diríamos? Esta dispensación de la gracia de Dios sobre el hombre que implica tener una fuerza interior dentro de nosotros para poder vivir esa vida a la cual Dios le dice santa. Cuando Él dice ser santos como yo soy santo, nos da un mandato que a cualquiera asustaría, ser santos como yo soy santo, y cualquiera pensaría, ¿quién va a poder hacer esto? ¿Quién va a poder alcanzar la perfección que Dios reclama? Y la realidad es que ningún ser humano puede por sí solo. Necesitamos esa infusión del poder de Dios en nuestras vidas a través de su Espíritu Santo para poder llevarla a cabo. Pero con todo esto viene una revelación que Dios nos da a nosotros. Una revelación que le da fuerza a nuestra fe. Le da un levantón a lo que somos. Muchas veces el cristiano está ignorante de lo que es en realidad. Y en la grabación anterior decía que somos pueblo santo, no, pueblo, nación santa, pueblo escogido, pueblo adquirido por Dios, somos linaje escogido, lo que quería decir, realeza sacerdotal, somos nación santa. Así es como Dios nos ve, y sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. En realidad nosotros tenemos que aceptar lo que Dios dice de nosotros e ir eliminando aún los conceptos personales que nosotros tenemos de nosotros mismos, porque nosotros sabemos cosas de nuestra vida que no encuadran con lo que es la vida cristiana, pero Dios se ha olvidado de nuestros pecados, los ha lanzado al fondo de la mar, nos ha dado una nueva perspectiva, una nueva forma de vernos a nosotros mismos, y esto tiene que ser lo que le dé dirección, lo que le dé color, lo que le dé, ah, ¿cómo le podría decir? Un nuevo enfoque, un nuevo punto de vista, algo que nos marque, que el mundo sepa que nosotros somos distintos, que al igual como Cristo lo dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. Tenemos que, hermanos, tener esa perspectiva en nosotros. Y entonces, con esto, hermanos, hay una implicación. La realidad es de que esto no va a pasar en automático. La realidad es de que se tiene que hacer una parte humana para poder materializar esta realidad que Dios nos ha otorgado. Y aquí venimos a enfatizar nuevamente la importancia de orar, ayunar, leer la palabra de Dios, buscar el rostro de Dios, adorarlo, honrarlo, obedecerlo, para que su palabra se haga realidad en nuestras vidas. Y Pablo, cuando estábamos hablando de la alcurnia de Pablo, decía que todo eso que él era, que él había sido antes de tener un encuentro con Cristo, lo tenía por basura con tal de alcanzar a Cristo. Y yo pienso que esa es la meta de cada uno de nosotros. Si usted ha llegado a la iglesia simplemente con la intención de que le pongan un curita en la conciencia, de sentirse bien al respecto de Dios y sentir de que ya cumplió con su obligación religiosa, hermano, usted se está perdiendo una dimensión grande de lo que es la relación con Dios. Y la realidad es de que
la dimensión a la cual Dios nos quiere llevar es una dimensión de poder, una dimensión de autoridad, una dimensión donde la gloria de Dios es tangible, es palpable, donde en verdad milagros, prodigios y señales están pasando a la par de nosotros, no a la par de nosotros, a través de nosotros, donde hay sabiduría de lo alto, donde hay una dirección total del Espíritu Santo y Él es el que nos guía a toda verdad, Él es el que nos mantiene en la senda estrecha, podríamos decirlo, y nos ayuda a caminar en esa verdadera santidad que Dios requiere de nosotros. Pero no solo es la dimensión de poder y autoridad, sino que el Señor Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y hay mucho cristiano que tristemente no alcanza a entender eso tampoco. El Señor vino a darnos vida abundante, una vida con contentamiento, una vida satisfactoria, una vida, hermanos, que tiene significado, que nos hace caminar con pie firme. Sabemos lo que tenemos porque Dios lo está revelando, lo revela a través de su Hijo, nos lo está diciendo y nosotros sabemos que es cierto, que es verdad. Pero para que se haga verdad, nosotros tenemos, como les dije anteriormente, hacer la parte humana. No podemos descuidar la oración, no podemos descuidar el ayuno, no podemos descuidar la lectura de la palabra, no podemos descuidar el adorar a Dios, no podemos descuidar, hermanos míos, el ser obedientes al Señor en todo, honrarlo con nuestras posesiones también, ofrendar, diezmar, darle a Dios todo lo que Él requiere, los principios de la palabra de Dios, obedecerlos y no estar, hermanos, siendo parciales, podríamos decir, que unas cosas sí lo obedecemos, otras no, y esto me conviene, esto no me conviene. El consejo de la palabra de Dios tenemos que adoptarlo totalmente, totalmente. Obediencia implícita, sin estar escatimando esa obediencia de nosotros a Dios. Hermanos, es cuestión de analizarnos, de ser honestos con nosotros mismos. En realidad, ¿qué estamos haciendo al respecto de Dios? ¿Qué estamos haciendo al respecto de nuestra fe? Esta fe se está traduciendo en obediencia, porque si no se está traduciendo en obediencia, hermanos, es una falsa esperanza, creyendo de que vamos a entrar al cielo, podemos desviarnos el camino e ir a parar a otro lado, a una eternidad sin Dios, el infierno. O estamos con Él o estamos del otro lado. Y entonces mucho cristiano de una manera deliberada está desobedeciendo la palabra de Dios, está siguiendo sus propias ideas, sus propios conceptos, sus propios principios, y muchos están hasta desobedeciendo la palabra de Dios. Muchas veces se habla en círculos cristianos de la voluntad permisiva de Dios. Dios tiene una sola voluntad, una sola. No tiene dos voluntades. Y entonces usamos este concepto de la voluntad permisiva de Dios muchas veces para hacer cosas que no van, muchas cosas que no nos conviene hacer y sin embargo las hacemos. Amados, es tiempo de pararnos firmes, de tomar una posición firme delante de Dios y determinarnos a caminar de la mano de Dios en obediencia total. No podemos, queridos hermanos, caminar a nuestra manera. El que quiera venir en pos de mí, dijo Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Muchos quieren un evangelio a su manera, un evangelio color de rosa, un evangelio que se adapte a su persona, un evangelio a la medida mía, y la verdad es que no existe tal cosa. El evangelio, hermanos, va en contra de lo que es la naturaleza humana hasta cierto punto. ¿Me entiende? La naturaleza humana caída, quiero decir. Porque hay cosas que de la imagen de Dios que están en nosotros que se quedan ahí, pero hay un montón de cosas que es una añadidura que
nos viene a sabotear, nos viene a traer para abajo. Y nosotros, hermanos, tenemos que tener el discernimiento del Espíritu Santo para saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. Sabiduría del cielo para saber cuál es la voluntad buena y perfecta de nuestro Señor. Pero hermanos, si estamos ahí cavilando, si estamos dudando, si estamos todavía queriendo traer la vida vieja y cristianizarla, tal cosa no sucede. Tenemos, hermanos, que negarnos a nosotros mismos. Y no es una tarea fácil, es una tarea incómoda, porque nuestros impulsos, nuestros deseos, ah, todo lo que es nuestro ser, se podría decir, está queriendo carne, está queriendo mundo, y entonces cuando no podemos obtener estas cosas nos ponemos incómodos, y hasta a veces resentidos en contra de Dios, lo cual no debiera de estar sucediendo. En realidad tenemos, hermanos, que constantemente levantar las manos al cielo, de darle gracias a Dios, aunque no entendemos su voluntad, pero sabemos que es su voluntad, que tenemos que cumplirla y que nuestro pan, como decía Jesús, mi comida sea el hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y yo sé que no es cómodo. Muchos preferirían irse a una iglesia donde les estén dando por su lado, donde le van a decir que Dios lo único que quiere es que sean felices en sus términos personales, cuando en realidad tenemos que pensarlo bien, porque esos términos personales pudieran estar siendo influenciados hasta por el mismo diablo. Hay una parte de la palabra donde dice que carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. Y yo te pregunto, hermano, ¿está sobrando en la carne o está sobrando en el espíritu? La meta de Dios para nosotros es que caminemos en el espíritu todo el tiempo. Por eso, antes de Jesús, la gente actuaba en obediencia total, pero esto era religioso. Y es más, fallaban. Y la palabra de Dios dice que el que falla en un mandamiento, por muy pequeño que éste sea, ya falló en todos. No había quien pudiese estar en la verdadera en relación con Dios. Y ahora el pueblo de Dios lo está por la gracia de Jesús, por el sacrificio de Jesús. Hoy sí de veras podemos decir que estamos de pie delante de Dios, porque la sangre de su Hijo nos cubre y esta es la que nos justifica delante de Dios. Pero hay una acción que tenemos que hacer nosotros, ajustar nuestra persona. Y no diría ajustar, hacer que nuestra persona mengue para que sea reemplazada por la persona de Jesús. Y de esa manera, hermanos, caminar con pie firme. Muchos justifican su carnalidad, muchos justifican su mundanalidad, pero hermanos, si somos sinceros, honestos, nos vamos a dar cuenta de que ahí le estamos fallando a Dios muchas veces. Así que hermanos, a orar este año que viene, Dios quiere que sepa que tenemos tanto, pero tanto, que sea, hermanos, una de nuestras metas enterarnos qué es lo que hemos obtenido en la cruz del Calvario, hacerlo nuestro a través de la oración y del ayuno, hermanos, a través de leer la palabra para que estemos sabedores de qué es lo que ahora tenemos, lo que Dios nos ha dado. Y recuérdense de una cosa, y esto lo dice el libro de Romanos: aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, no nos dará con él todas las cosas. Dios nos lo ha dado todo, todo. Pero hermanos, tenemos que hacer un esfuercito, salir de nuestra zona de comodidad y permitir que Dios nos reprograme. Vamos a orar, hermano. Padre Dios, gracias, Señor, por el regalo de tu Hijo a la humanidad. Celebramos en un día
tradicionalmente, que tradicionalmente se ha celebrado por siglos. Pero Padre bendito, queremos estar sabedores de la verdad también, Señor, porque el mundo, hay veces que el mundo sabe más que nosotros en cierto modo. Y Padre bendito, no queremos tener, Señor, puertecitas, huequitos en nuestro testimonio, en nuestra predicación, sino que queremos estar sabedores, Dios mío, de la verdad, para que también podamos ministrar la verdad y para que el mundo sepa, bendito Dios, que no estamos engañados, que no estamos tratando de engañarlos. Por lo menos existe un día al año que podría servir como una excusa, podríamos decir excusa, para predicar tu palabra, para decirle al mundo que la razón de nuestra celebración es Jesús, que no es cuestión de regalos, ni comidas, ni estar enfiestados, ni nada de eso, sino que el verdadero centro de la celebración se llama Cristo. Y Padre, sabemos que nuestras vidas tienen, Señor, que ser un testimonio para honra y gloria tuya. Nuestras vidas tienen que ser, Señor, el canal a través del cual tu Espíritu Santo va a manifestar la vida de tu Hijo Jesucristo en nosotros. Sabemos que esto es sobrenatural, sabemos que esto no lo podemos imitar, sabemos que esto, bendito Dios, es imposible prácticamente, pero con el poder de tu Espíritu, todo es posible. En esta hora te pedimos que nos bendigas, mi Dios, que toques nuestras mentes, nuestros corazones y nos lleves, Padre amado, a un nuevo nivel de, de, de conciencia, de conocimiento, bendito Dios. Y Padre bendito, que hagamos lo que tengamos que hacer para alinearnos con tu voluntad cada día de nuestra existencia. Y de esa forma, Dios mío, traer honra y gloria a tu santo nombre. Gracias por lo que hiciste, lo que estás haciendo y por lo que harás, mi Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y adelante. El reino de los cielos, dice la palabra de Dios, sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Y yo sé que el Señor nos ha dado un espíritu de valentía a nosotros. Los violentos, dice la palabra, no los valientes. Pero es una violencia espiritual. Estamos orando, estamos ayunando, estamos adorando, escudriñando la palabra, ofrendando, congregándonos. No se les olvide, eso es parte de la obediencia. Y hermanos, que Dios me los bendiga a todos y que esta reflexión acerca de la Navidad penetre en nuestra mente y nuestro corazón. Que Dios les bendiga a todos.